La semana termina, Samuel, con un aumento de la intensidad de la campaña, no declarada, porque eso es lo extraño, supuestamente ni siquiera la precampaña ha sido declarada por la Junta, y los aspirantes presidenciales están, como dicen la gente, tirados a la calle. Hay actividad este fin de semana de Carlos Amarante Baré, Temístocles Montaz también está organizando actividades, Leonel Fernández anda recorriendo provincias y regiones, y en el PRM también están haciendo lo propio Wellington Arnaud, Ramón Emilio Concepción, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Por otro lado, también continúan las expresiones de gente que entiende que debe hacerse lo posible para que el presidente Danilo Medina pueda repostularse. Ha nacido un nuevo movimiento que habla de que hay un clamor popular, mientras abogados siguen o interpretando el párrafo aquel diciendo que es posible que ese párrafo pueda ser dejado sin efecto por un nuevo conocimiento y un nuevo fallo del Tribunal Constitucional, o que en el Congreso ya están los numeritos, es decir, el número de legisladores que estarían dispuestos a votar por una reforma constitucional para permitir la repostulación de Danilo Medina, o si no su repostulación, su habilitación para poder volver en un futuro a postularse. Mira, de hecho, sobre este aspecto hay que resaltar las declaraciones que dijeron algunos miembros del Partido Revolucionario Moderno, que dijeron que aquellos miembros de la Cámara de Diputados que voten a favor de una modificación en caso de que finalmente se presente para permitirle la repostulación al presidente Medina, pues podrían ser expulsados. No se sabe hasta qué grado ellos pretenden o piensan mantener esta advertencia. Uno esperaría que, pues, ya dicho, ¿verdad?, que se conozca públicamente, esto finalmente los mantenga el PRM. Pero bueno, eso está por verse. Ya se ha hablado de que efectivamente el proyecto está siendo barajado dentro del Congreso y pues por parte del Partido de la Liberación Dominicana da la impresión de que cada uno de los candidatos está ya acelerando para ver si le pueden ganar a Danilo Medina antes de marzo del 2019, que es cuando se supone el presidente hablará sobre su posible reelección o no. ¿Y en serio tú crees que hay candidatos de esos que su meta es ganarle a Danilo? No, no, en absoluto, no. Es que de hecho, fíjate que no es la primera vez que candidatos del Partido de la Liberación Dominicana presentan su propuesta como una precandidatura a ganar las elecciones dentro del partido o ser elegidos como los candidatos a la presidencia en las elecciones siguientes, y terminan simplemente dándole el espacio, cediéndole el espacio a un candidato mejor o que esté en el gobierno, como fue el caso precisamente de Danilo Medina. En ese momento ocurrió, también ocurrió con Leonel Fernández. Hubo candidatos que al momento final dijeron, no, no, está bien, yo prefiero apoyar al compañero y echar para adelante con el partido. Bueno, el caso de Leonel, cuando el PLD se daba como un hecho que tenía toda la posibilidad de volver al poder en 2004, el único que le hizo, vamos a decir, competencia interna fue Jaime David, y perdió en una proporción bastante amplia, porque Leonel era casi como un plebiscito. En ese momento, el propio Danilo Medina se hizo a un lado y apoyó a Leonel en el 2004, en el entendido de que entonces para el 8 él recibiría el apoyo de Leonel. Dice como una especie de pacto de caballeros, pero en la política los caballeros no honran mucho sus palabras. Ya le había ocurrido antes a Augusto Lora hace muchos años con Balaguer, y ahí terminó Danilo alejándose del gobierno de Leonel Fernández y la expresión aquella lapidaria: el Estado me ha vencido. De hecho, mira, Carlos Amarante Barret mencionabas, este fin de semana tiene algunas movilizaciones, y cada vez que uno escucha el discurso de Carlos Amarante Barret, prácticamente es un discurso que alaba en su totalidad la gestión de Medina. Prácticamente le está haciendo la campaña a Medina para el 2020. Bueno, porque él parece que entiende, y sus estrategas habrán hecho algún tipo de investigación, de análisis, de que lo más conveniente
en el entendido de que Danilo es quien tiene la mayor fuerza, es tratar de ganar a la masa danilista para poder competir con cierta posibilidad. Porque entenderían que si enfrentan a Danilo y al mismo tiempo a Leonel, entonces habría poco que buscar, porque son los dos... ¿A la masa o a Danilo? ¿A quién quiere ganar? No, a ganar. Yo creo que ganar a los danilistas y de alguna manera indirectamente la bendición de Danilo, que es el líder de ese grupo, ¿no? Que ha salido a buscar esos votos. Bueno, hay uno de los candidatos, de los aspirantes, que es Juan Temístocles Montaz, que enfrenta una situación porque él había sido encartado en el caso de Brecht, que aunque salió, lo excluyeron después, cuando ya la cosa iba a juicio preliminar, y se defendió todo el tiempo diciendo que ciertamente recibió dinero de Rondón, pero que él no sabía que ese dinero provenía de las arcas de Odebrecht, y que ese dinero además no fue a título personal, sino para las campañas sin plural del PLD en las elecciones de 2008, 2012 y 16. De manera que él entiende que, bueno, si se habría que averiguar algo es con el PLD, no con él. Pero ahora también, por un asunto de una litis con el inmueble en donde está el Ministerio de Industria y Comercio, él ha salido a defenderse porque un abogado de alguien que ha hecho un reclamo judicial dijo que él habría recibido una coima de varios millones de dólares. Entonces él salió diciendo que no es verdad, y ha emplazado a esa persona a que, bueno, en un plazo serían de 3 días. Si fue ayer, que dio la declaración antes de ayer, sería cosa de hoy al lunes ya, para someterlo si no le demuestra que él recibió ese dinero. Eso hace ruido también en su propósito de ser candidato. Sí. Bastante ruido. De hecho, con esto, pues ya con el caso de Brecht y esta litis, pues cualquiera pensaría, bueno, Temístocles Montaz, que es un viejísimo dirigente dentro del Partido de la Liberación Dominicana, tiene ya pues una cola que se va creciendo según va pasando el tiempo, pues no sería uno de los candidatos ideales en caso de que pues continúe con la carrera para alcanzar la candidatura de manera oficial dentro del partido. Y pues hay otros que quizás no tienen una cola tan larga o que va creciendo, pero que de igual manera hay cosas que pues terminan siendo cuestionables. Ya Temístocles pues tiene estos 2 puntos, seguramente como en política siempre ocurre, saldrán otras cosas de otros candidatos también, y sería esperar, ver qué va a ocurrir, y pues no sé si esto haría finalmente, que podría ocurrir, que Temístocles Montaz pues diga no voy a continuar. Es una posibilidad. Bueno, el caso es que cuando usted es político y busca alguna candidatura, si tiene que dar muchas explicaciones sobre cosas que se digan de usted o se le acusen, eso no es una buena señal, y es algo que no es agradable para esa carrera. Vamos a una pausa. Bueno, ya para el día 6 de diciembre quedó pendiente la reanudación del caso Odebrecht. Esto debido a que, a pesar de que apenas inició, el de ayer fue suspendido para ese día, debido a que el juez Francisco Ortega Polanco está deliberando sobre un recurso que presentaron miembros de la defensa de algunos de los imputados, indicando que la jurisdicción que le corresponde a sus defendidos no es la jurisdicción especial en la que se está conociendo el caso, sino que únicamente le corresponde al senador Tommy Galán por San Cristóbal, y que por ende pues tenía que separarse, tenía que conocerse, o tiene que conocerse según la defensa. Únicamente Tommy Galán debe permanecer a la jurisdicción especial, y pues los demás que se encuentran siendo procesados por este caso, pues deben pasar a otra jurisdicción. Esto es quizás, como podría interpretarse, un interés de separar finalmente
al juez Ortega Polanco de este caso, que se ha intentado varias veces ya que el juez, el magistrado, no conozca este caso por corrupción? Bueno, ha caído como en una especie de círculo vicioso, punto muerto, este caso, porque los abogados van a continuar. Esa es una labor de quien tiene a alguien como su cliente para defenderlo. Van a continuar sometiendo este tipo de recursos, haciendo solicitudes, y casi como un libreto conocido. El magistrado Ortega recesa la audiencia, convoca para otro día, a veces él hace su propia deliberación, ¿verdad? O puede ser que le pida a la Suprema que tome la decisión, como ha hecho en otros casos, para él no decidir sobre él mismo. Entonces, ya es como conocida la historia. Rechaza regularmente los recursos y dice que va a continuar con el conocimiento de este caso. Pero ha ido suspendiéndose momentáneamente, volviendo de nuevo, y no se avanza. Todo está en toda esta parte preliminar. Ni siquiera se ha ido todavía se ha podido fijar cuándo será juicio ni nada de eso. Y así vamos a ver que va a durar mucho, porque el deber de un abogado es defender a su cliente y hará lo que sea para que ese cliente salga lo mejor librado posible. Así que ya hay una especie casi de coincidencia entre la mayoría de los abogados de defensa atacando al juez Ortega en el mismo sentido, es decir, que él debe declinar, o porque entonces no debe ser que los que no son legisladores ni ministros tengan que estar en esa única instancia, esa jurisdicción especial de la Suprema, y quieren que se separe el caso, que sea el senador que quede ahí y que el resto vaya a los tribunales ordinarios. Vamos a ver en qué queda esto. Es el próximo jueves 6 de diciembre, que ya él dirá cuál será su decisión. Es lamentable decirlo, pero en lo único que aparentemente se ha avanzado en este caso es en excluir personas del expediente. Es lo único que se ha avanzado. Incluyendo uno que no estaba y que de manera lamentable, hay que decirlo, porque uno lo primero que espera es que haya una investigación y que sea una investigación eficaz, porque se está hablando de pagos que se hicieron a nuestros funcionarios y legisladores para permitir la construcción de obras sobrevaloradas de manera irregular y afectando desde luego personas o empresas que pudieron haber hecho un buen desempeño, pero no se les dio la oportunidad porque ya se les había pagado a otro sector, específicamente a la empresa Odebrecht. Entonces, se incluye a una persona en este expediente que es el miembro del Partido Revolucionario Moderno. Incluyeron 2 del PRM. Exacto. Y pero digo, con Roberto Rodríguez ahora, también. Exacto. Pero digo ahora, de bueno, sorpresiva. a Jesús Vázquez. A Jesús Vázquez, que exacto. en su caso hay una clara violación de un derecho. Y eso era lo que me refería. Porque una vez que usted ya se le ha incluido un expediente, hay que avisarle, y los abogados deben estar informados para saber sobre qué base van a contestar esa acusación, exacto, esa imputación. Y es lo que uno espera. Que y no se hizo en el tiempo. Que se siga el debido proceso y que esto, pues, en caso, vamos a suponer que no sabemos, tendría que la justicia finalmente llegar a juicio de fondo y determinar la culpabilidad o inocencia de Jesús Vázquez. Pero supongamos que Jesús Vázquez sí participó en lo que es el pago de sobornos. Imaginemos esto, pero ocurre que debido a que no se siguió el debido proceso, pues tenga que ser descargado. Bueno, en otros países eso ocurre. Cuando usted es un procesado, si se violan los procedimientos, si se viola la ley, ya eso es prácticamente ganancia de causa para el imputado. Eso lo hemos visto con casos incluso más graves todavía, que tienen que ver con asesinatos. Vimos el caso de O.J. Simpson. Ocurrió que el policía, que tenía un historial de racista, trató de pasarse de listo y incrementar las pruebas. Y eso le valió para que los abogados se empeñaran a fondo y lograran la absolución de O.J. Simpson en esa parte penal de este caso, el asesinato de su ex esposa y el novio de esa señora. Exacto. Y para más disgusto de la gente, pues vemos que en República Dominicana lo único, además de esa exclusión de personas dentro del expediente y la inclusión de otros, no se avanza, tal como señalas. Mientras que en otros países que Odebrecht admitió que había pagado, pues ya incluso hay condenas.
No es que se quiera una condena apresurada, para nada. Lo que sí se espera es que se haga una investigación de manera profunda, que sea bien sustentada. Mira el voto de la magistrada Miriam Germán. En ese momento dijo, bueno, dio una lección de derecho sobre cómo debía haber, Porque cómo debió haber el estado problema aquí ha instrumentado el sido expediente. básicamente, Samuel, que el Ministerio Público se tardó muchísimo y se pensaba, bueno, es un tremendo expediente que va a someter, pero por lo que uno ha visto, entre lo que se ha presentado ahora y lo que había antes, uno no entiende por qué se pidió tanto tiempo. Sí, O sea, se pensaba, bueno, esta gente va a hacer una labor, va a ir al exterior, va a buscar pruebas, va a buscar... pero ese es el inicio. Piensa en las llamadas entrevistas. No fueron ni siquiera, el Ministerio Público ni siquiera se molestó en llamarlos interrogatorios, que eso era lo que correspondía. Habló siempre de entrevistas. Era que Hizo un los invitaban a allanamiento tomar café. y se tardaban horas y al final de cuentas, bueno, todo está muy bien en la Procuraduría General de la República. Los allanamientos que se hicieron incluso ocurrieron días después de que se habían llevado a cabo esas entrevistas. ¿Qué allanamiento es ese? Ya no quedaba nada. Cualquier evidencia que se pudo haber tenido en ese momento en los lugares allanados pudo fácilmente haber sido destruida. Así es, o sea, entonces debido a eso, ¿verdad? A que el Ministerio Público tardó, uno entiende que demasiado, todo esto ha sido muy accidentado y por eso quizás no vemos aquí los resultados que ya se han obtenido en otros países, en donde ha habido condenas, en donde se ha cobrado ya a la propia empresa, en donde se le ha obligado a salir de ese país. Aquí no ha ocurrido eso. Muy lamentable lo que ocurrió en Colombia, en donde un testigo fundamental y su hijo han resultado muertos. Eso es un proceso que está en investigación. Parece que alguien se ocupó de callarlos porque ellos sabían muchas cosas. Es un hecho muy triste. Ha sido el único país en que ha ocurrido esto, de que testigos fundamentales han sido, todo indica que asesinados. Eso fue lo que ocurrió en Colombia. Bueno, mientras tanto también el procurador sigue diciendo que sí, que tiene pruebas suficientes, sigue autoelogiándose por su labor que él entiende que ha llevado a cabo contra la corrupción y contra la impunidad. Pero además de este caso, tenemos el caso también empantanado de los supertucanos. No se avanza, las personas señaladas que fueron en un momento apresadas están sueltas, solo queda Ipixini y eso se reenvía, se reenvía. Y nada, aquí tenemos una historia que en días en que la gente está en otra cosa, menos en seguir lo que ocurre en la sociedad, muchas veces se dan esos fallos sorpresivos. Hay que recordar el viernes aquel que hubo el archivo o el no al lugar a los Félix. Al Viernes Negro, el Tanto verdadero a Félix Viernes Bautista Negro. como a Félix Rodríguez. Por suerte, en el caso de Félix Rodríguez, fue apelado por el Ministerio Público, hubo una condena y otra condena. Él todavía tiene un proceso de apelación, pero en el otro caso ya sabemos la suerte de lo que pasó. Así es. Vamos a una pausa. Y en un caso muy lamentable que todavía se está investigando, se trata del caso de la presentadora Kiara Romero, quien el día de ayer se informó, cayó desde un tercer nivel en de un edificio y pues se encuentra en un estado de salud grave. Se trata de una investigación en curso. Hay que señalar que ella, según testigos, y a un video que grabó una cámara de seguridad, llegó en compañía de su esposo, el pelotero de los Gigantes del Cibao, Carlos Paulino. Carlos Paulino. Hay que señalar, Gustavo, en este caso, que se trata de una investigación que se está llevando a cabo. No se sabe si se trató de un intento de suicidio o si hubo alguna otra intención por parte de su pareja. ¿Por qué digo esto? Porque no se debe pensar inmediatamente que se trata de un acto criminal. Hay que esperar que las investigaciones avancen, que ella pueda hablar y que él también pueda decir lo que ocurrió, su versión de lo que ocurrió en esto y que las autoridades pues lleven esto al nivel más profundo que se pueda ante la justicia. Esta joven, ella es nativa de San Francisco de Macorís,
Ella había participado en un concurso, ella es actriz profesional, comunicadora, fue seleccionada en un canal que estaban seleccionando posibles presentadoras. Entonces ella contrajo matrimonio con Carlos Paulino, fue en febrero. En febrero del 2016. 16, bueno, parece que tenían una relación más o menos estable, aunque algunos han dicho, gente conocedora del ambiente de la farándula, que ella tenía unos episodios de depresión. De depresión. No se sabe, no se puede decir nada, si fue un accidente o qué ocurrió. Uno lo que espera es que ella se puede recuperar y que vuelva, ¿verdad?, a su vida lo más normal posible, que no quede con lesiones permanentes. Fue de un tercer piso, ¿verdad? Es algo muy lamentable. Y ojalá que también esto no le afecte la carrera a este pelotero, que es un estelar, en el caso, él es el principal receptor de los Gigantes de Cibao y a nivel internacional ha jugado en ligas menores en Estados Unidos, ahora estaba en México también. Ojalá que esto no le afecte. Es muy lamentable que una gente joven pase por este tipo de situaciones que puede ocurrir a cualquiera. Cualquiera puede, sea por accidente, sea porque intente suicidio, sea por la razón que fuere, puede ocurrir. Vamos a esperar y ojalá que esto no pase de ahí. Pero es muy triste que una persona se vea en situaciones como estas, ¿no? Y su familia, ojalá que tenga el mayor consuelo. Exacto. Y por otro lado, en el aspecto internacional tenemos la reunión que se está llevando en Argentina del G20. Miembros, como dicen algunos, de un club muy exclusivo del mundo, donde se reúnen los principales mandatarios de países como China, por ejemplo, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Francia. Bueno, tú sabes que existía el llamado G7, que son las 7 potencias industriales, ¿verdad? Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Italia, Canadá. Entonces, luego a eso se le agregó más uno, que era G8, que se incluyó a Rusia. Pero G20 incluye a esas grandísimas potencias, más las potencias emergentes que llaman, como es la propia Argentina, como es México, como es Brasil, como es India, como es Sudáfrica, China también, y están reunidos ahí en Argentina. Lo interesante de esto no es solo la reunión en general y que cada país de eso, además del presidente, lleva al canciller o a un ministro de Exteriores o lleva al ministro de Economía y hay negociaciones, sino que se dan reuniones bilaterales entre mandatarios. Se esperaba, por ejemplo, una reunión entre Putin y Trump. Trump ha dicho que no, que en este momento no. Pero sí se va a reunir con Xi Jinping, el presidente, el líder de China, porque él ha estado buscando el lado a China, pese a su discurso muy duro contra China, le está buscando el lado porque ya hay problemas en su política ultranacionalista que ha afectado a inversionistas norteamericanos en China. Y ya vimos lo que pasó con General Motors, que anunció el cierre de 7 fábricas. Exacto. Lo que menos le conviene a Donald Trump en este momento es reunirse con Putin, de hecho. Después de, claro, después de la confirmación que dijo su abogado de que había mentido en la trama rusa. Es decir, que no sería apropiado para el gobernante norteamericano. Él quiere que lo vean lejos de Putin. Lo más lejos, pues bueno, imagínate. En este caso tiene que correr como el diablo a la cruz. Sobre la reunión, un aspecto importante, más allá de las reuniones que se dan tras bambalinas, está el hecho de que los países van a discutir algo muy importante que podría afectar el futuro de todos los países en el mundo, que es la seguridad alimenticia. Uno de los puntos fundamentales es esto. Van a tratar de llegar a acuerdos sobre cómo crear políticas de seguridad alimenticia sostenible, que es lo principal, debido, desde luego, a que los recursos naturales, ¿verdad?, son muchas veces agotables y no renovables, y de esta manera pues podría llegarse a una fórmula o por lo menos a políticas que permitan la creación de sistemas en diferentes países que permitan pues el desarrollo de alimentos de forma pues llevadera para cada uno. Amigable con el medio ambiente. Exacto. Y sobre todo hay un aspecto que han estado discutiendo hace mucho los expertos y que la propia FAO ha hablado de esto mucho. Parecería, porque hay una gran cantidad de personas en el mundo que come muy poco o pasa hambre, que es que no hay alimentos suficientes y no, sí los hay, pero hay un gran derroche y desperdicio también. De hecho, aquí en República Dominicana, que no es un país que tenga hambruna como tal, pero hay gente que come con deficiencia. Algunos. No come. Eso no aplica en cultura.
En cultura sí, no aplica. ahí comen de más. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que por una serie de procedimientos en el manejo y almacenamiento de los alimentos, se pierde alimento. Y eso sí es triste, que uno saber, siempre nuestros abuelos nos enseñaban esas cosas, que si uno de niño, a veces por ñoñería, no quería comer, decía, mira, mientras tú desperdicias, no quieres ese alimento, esa comida, hay alguien que la necesita. Un poco para como llamarle la atención a la conciencia a uno, ¿no? Sí. A propósito de eso, qué bueno que tú lo mencionas, porque lo iba a mencionar al final, sí. Hay un trabajo del compañero Julián Herrera, basado en auditorías de la Cámara de Cuentas, que precisamente dan cuenta, valga la redundancia, de que en el Ministerio de Cultura hay un derroche, y no precisamente la bella canción de Manuel Jiménez, de dinero que se paga, por ejemplo, hay 11 viceministros, cuando según la ley de administración pública no debe haber más de 6 en cada ministerio. Pero hay 5 de esos que no se sabe por qué cobran. No dan golpes ni de cintura. Bueno, hay uno que da un golpe y 11 de qué, que es de la banda gorda. Pero él daba seguro. Parece que no da mucho porque está muy gordo. Peña no. Suazo, él anda ahí dando golpes de cintura, pero es apoyando a Leonel Fernández que aspira a volver al gobierno. No se sabe de qué se ocupa este señor. Y otros más que son viceministros, a veces de que para una región, para una ciudad, no se sabe. Pero lo triste de esto es que hay una millonada, registra esa auditoría, gastada en comida, tragos. 42 millones de pesos. Mientras lo que se 2014. destina a alentar la cultura, es decir, a auspiciar premios para jóvenes escritores y escritores más veteranos, es muy poco. Entonces eso sí que es triste. Bueno, te puedo decir el dato específico. Se gastaron más en un año en alimentos, 42 millones, que son Alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas, que son unos 116,000 pesos al día en ese año. ¿Y qué es lo que comen? Y en esos premios para incentivar la cultura y el desarrollo cultural de República Dominicana, en 3 años se gastaron 32. Es una barbaridad que esto ocurra, porque ese es un ministerio de lo que se entiende que son pobres, es decir, que no es que le sobran los recursos. Ahí vimos durante muchos años la lucha de meritorios profesores de música, por ejemplo, de danza y de otras artes que decían, nosotros nos gusta el arte, pero no vivimos por amor al arte, vivimos de los ingresos. Y después de muchísima lucha se logró un incremento de salario, no lo suficiente ni lo justo, pero más o menos. Hay muchísimas escuelas de bellas artes que están deterioradas, que les falta un local, y hace años que se viene luchando por eso. Ahí está el caso de San Francisco de Macorís, que yo conozco muy bien. Pero el año pasado se estaban haciendo huelgas en cultura precisamente por los salarios, por muchas cosas. Entonces, si no hay recursos y uno lo entiende, quizás tan abundante, perfecto, pero no se gaste tanto dinero en una burocracia totalmente infuncional, porque así no. Ahí hay gente, y me consta, que trabaja. Eso sí merecen que se les pague bien, pero no los que no hacen nada y simplemente cobran, porque así no. Así no es verdad que se puede hacer ningún trabajo por el bien del país, mucho menos de las artes. Y eso que no está, ahora lo voy a tocar, el tema de los fondos que se utilizaban de manera poco transparente. Porque hay dinero que dice la auditoría que se estuvo utilizando y que simplemente tienen una descripción de una línea, ni siquiera detalla en qué se utilizaron esos fondos. Bueno, que en todas esas cosas, en las entidades públicas, siempre aparece un renglón que se llama otros, y ahí cabe de todo. Hasta una vaca. Bueno. Pues será hasta la próxima. Muchas gracias, hasta el lunes.